La agarró por el cuello delante de un bar abarrotado, gritando, enfadado, seguro de que nadie lo detendría. Las sillas chirriaron. La sala quedó en silencio. Entonces, el hombre del traje negro se levantó y el gerente se dio cuenta de que acababa de tocar a la mujer equivocada en el lugar equivocado. Si esta historia te ha enganchado, asegúrate de pulsar el botón de suscribirse para no perderte lo que viene a continuación. Mañana publicaré otra historia inolvidable. Y ya que estás aquí, entra en los comentarios y dime desde dónde nos ves. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos al tema. Liv Pérez se movía por la taberna de Ross como el agua, presente, pero sin hacer olas. Su uniforme oscuro se mezclaba con la barra de caoba, y ese cuello blanco que siempre mantenía impecable parecía hacerla desaparecer entre la madera pulida y la iluminación ámbar. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad profesional durante 2 años de turnos dobles. Ojos atentos, movimientos eficientes, sin detenerse demasiado, sin llamar la atención innecesariamente. Esa era la clave para sobrevivir cuando se tenían responsabilidades más importantes que el orgullo. La multitud del viernes por la noche llenaba la taberna con un ruido agradable. El tintineo de los vasos, las risas, el murmullo de las conversaciones que se habían producido en esas mismas mesas durante décadas. Los letreros de neón de cerveza brillaban con un suave azul y ámbar contra los paneles de madera oscura. El aire olía a cerveza de barril, hamburguesas a la parrilla y el ligero aroma dulce del bourbon. Rose's no era elegante, pero era estable, fiable, el tipo de lugar donde los clientes habituales se conocían por sus nombres y dejaban propinas en efectivo. Liv conocía cada rincón de esta sala. Sabía que el señor Patterson siempre pedía su whisky solo. A las 6:47 de la mañana en punto, sabía que la pareja de la mesa 3 celebraba allí su aniversario cada mes. Sabía qué mesas dejaban un 20% de propina y cuáles apenas dejaban 5. Y conocía a Killian Waters. Estaba sentado solo en la mesa 7, la mesa de la esquina con la mejor vista de todo el bar. Su traje negro le quedaba como si costara más de lo que Liv ganaba en 3 meses. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás, una mandíbula marcada y tatuajes que le subían por el cuello en precisos patrones geométricos. El tipo de tatuajes que sugerían historias que Liv nunca había preguntado. Su presencia no se anunciaba con volumen. Era más sutil que eso, más silenciosa, peligrosa como lo es un lobo dormido. Cuando Killian entró en Rose's, las conversaciones no se detuvieron. Simplemente bajaron el tono, cambiaron. La gente le hacía espacio sin darse cuenta. Liv cogió su bandeja y cruzó el desgastado suelo de madera hacia su mesa. Sus zapatos negros estaban rayados, pero lustrados. Su cabello oscuro estaba recogido en una pulcra coleta. Profesional, serena, siempre. «Buenas noches», dijo ella colocando una servilleta sobre la mesa. Lo de siempre. Los ojos oscuros de Killian se alzaron para encontrarse con los de ella. «Por favor, ¿algo para comer esta noche?» «Todavía no», hizo una pausa, estudiando su rostro con una atención que la mayoría de los clientes nunca se molestaban en prestar. «Turno largo. Todos los turnos son largos, señor Waters». La voz de Liv transmitía la cortesía habitual de alguien que había respondido a 1000 variaciones de la misma pregunta. «Pero no me quejo. Nunca lo haces». Algo en su tono la hizo detenerse. No era coqueteo, ni lástima, solo observación. El tipo de observación que la hacía sentir vista de una manera que era a la vez incómoda y extrañamente tranquilizadora. Antes de que pudiera responder, una voz aguda atravesó el ruido ambiental. Los hombros de Pérez Liv se tensaron imperceptiblemente. No se volvió inmediatamente. No era necesario. Había aprendido a reconocer la autoridad por la forma en que exigía atención. Jack Jonas estaba de pie cerca de la barra, con los brazos cruzados sobre su polo negro y una expresión de irritación tallada en piedra. Tenía los hombros anchos, el físico de alguien que había jugado al fútbol americano en la universidad y nunca había abandonado del todo esa identidad. Llevaba el pelo oscuro cortado al estilo militar y su mandíbula tenía el aspecto permanente de alguien que está constantemente demostrando algo. Llevaba exactamente 3 días como nuevo gerente. 3 días de nuevas reglas, nuevas expectativas, nuevas formas de recordar a todos que Rose's ya no era una familia. Era un negocio, y él lo dirigía. «Necesito hablar contigo», dijo Jack,
con una voz lo suficientemente alta como para que se oyera en las mesas cercanas. Liv miró brevemente a Killian, con una mirada de disculpa, luego dejó la bandeja en la barra y se dirigió hacia Jack. Mantuvo una expresión neutra y las manos relajadas a los lados. Años de atención al cliente le habían enseñado que el lenguaje corporal era más importante que las palabras. Sí, señor Jonas. Jack miró hacia la mesa 7 y luego volvió a mirarla a ella. ¿Cuánto tiempo has estado hablando con ese cliente? Estaba tomando su pedido, señor. Lo mismo que hago todas las noches. A mí me ha parecido más que eso. Jack se acercó y bajó la voz para que solo ella lo oyera, pero su control del volumen era pésimo y la mitad del bar podía oírlo. Ya hemos hablado de esto 2 veces. No se permiten conversaciones personales con los clientes, ni entretenerse. Toma la comanda, la sirve y sigue adelante. ¿Queda claro? Liv apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Muy claro, señor. No creo que lo esté. La expresión de Jack se endureció. Porque es la tercera vez que tengo que recordártelo. Quizá crees que las normas no se aplican a ti. Quizá crees que, como llevas aquí más tiempo que yo, tienes un trato especial. Eso no es. No he terminado. La voz de Jack se elevó de nuevo y ahora todo el bar estaba escuchando. Los clientes de las mesas cercanas intercambiaron miradas. El camarero, Tommy, se quedó paralizado mientras servía. Incluso la música de la gramola parecía más baja. Estás aquí para trabajar, Pérez, no para charlar, no para hacer amigos, no para perder el tiempo. Estás aquí para hacer tu trabajo. Liv controlaba su respiración. Sus manos permanecían quietas. Pero por dentro, algo frío se instaló en su pecho. El peso familiar de la humillación pública, de los límites traspasados en nombre de la autoridad. Lo entiendo, señor Jonas. Su voz era tranquila, respetuosa. Todo lo que 2 años de supervivencia le habían enseñado a hacer. ¿De verdad? Jack se acercó aún más, invadiendo la distancia profesional que debería existir entre un gerente y su personal. Entrecerró los ojos, porque estoy empezando a pensar que las palabras no son suficientes contigo. Fue entonces cuando extendió la mano. Sus dedos agarraron la parte delantera del uniforme de Liv, retorciendo la tela mientras la empujaba hacia atrás. Su columna vertebral golpeó el pilar de madera detrás de la barra con un ruido sordo. No fue brutal, pero sí inequívocamente agresivo, público, destinado a ser presenciado. ¿Me entiendes ahora?, gruñó Jack, con la cara a pocos centímetros de la de ella. Toda la taberna se quedó en silencio. Los ojos marrones de Liv permanecieron fijos en los de él. Su expresión no se quebró, no suplicó, pero sus manos, apoyadas contra el pilar, temblaban por el esfuerzo de mantener la calma. En algún lugar detrás de Jack, una silla rozó el suelo. Lenta y deliberadamente, el sonido rompió el silencio como una cuchilla. Killian Waters se levantó. Liv Pérez había aprendido a controlarse por las malas. No a través de libros, terapia o consejos bien intencionados de personas que nunca se habían saltado una comida. Lo había aprendido a los 17 años, de pie en el pasillo de un hospital a las 2 de la mañana. Escuchando a un médico explicar que a los accidentes de coche no les importan las personas buenas, los malos momentos o los hermanos pequeños que aún necesitan a su hermana. Lo había aprendido cuando el trabajador social le preguntó si había alguien más, otra familia, otra opción, aparte de que un niño de 12 años entrara en el sistema, mientras su hermana de 18 años averiguaba cómo convertirse en madre de la noche a la mañana. No lo había. Así que Liv se convirtió en madre. Eso fue hace 5 años. 5 años de turnos dobles, comidas saltadas y aprender que el orgullo era un lujo que no podía permitirse. 5 años de ver a su hermano pequeño, Tommy, llamado así por su abuelo, no por el camarero, pasar de ser un niño asustado a un joven que todavía necesitaba comida, material escolar y alguien que firmara los permisos. El apartamento que compartían era pequeño. 3er piso sin ascensor en un edificio que había visto mejores décadas. La calefacción funcionaba de forma irregular. Los vecinos eran ruidosos, pero el alquiler era asequible y el casero no hacía preguntas cuando Liv pagaba en efectivo cada mes, puntualmente. Esta mañana había comenzado como cualquier otra. Liv se despertó a las 5:30 de la mañana con la alarma de su teléfono, la genérica, porque había aprendido que los tonos de llamadas sentimentales le dificultaban despertarse. Se duchó rápidamente,
Se vistió en la oscuridad para no despertar a Tommy y preparó el desayuno para los dos. Huevos revueltos, tostadas y zumo de naranja que estaba en oferta la semana pasada. Tommy entró arrastrando los pies en la cocina a las 6:15, con su pelo oscuro erizado en 3 direcciones diferentes. Todavía llevaba los pantalones cortos de baloncesto con los que había dormido. A sus 17 años, ya era 10 centímetros más alto que Liv. Todo extremidades largas y metabolismo adolescente. Se parecía tanto a su padre que a veces le dolía. «Buenos días», murmuró, dejándose caer en la silla frente a ella. «Buenos días». Liv deslizó un plato delante de él. «Hoy tienes el examen de química, ¿verdad?» «Sí». Tommy se metió los huevos en la boca como si no hubiera comido en días. «Estudiaste anoche». «Lo sé. Te oí». Ella lo había oído dar vueltas por su habitación, murmurando fórmulas para sí mismo, igual que ella solía hacer antes de sus propios exámenes, cuando aún pensaba que tendría tiempo para ir a la universidad. Tommy la miró con una expresión de culpa en el rostro. «Lo siento. ¿Hice demasiado ruido?» «No». Liv sonrió con la sonrisa sincera que reservaba para él. «No pasa nada. Me alegro de que te lo tomes en serio. Hablas como una madre». «Sí». Bueno, Liv cogió su plato, apenas tocado. Últimamente no tenía mucho apetito, demasiado estrés, falta de sueño. Alguien tiene que hacerlo. La broma no tuvo gracia. Normalmente no la tenía, porque en realidad no era una broma, y ambos lo sabían. Tommy dejó el tenedor sobre la mesa, y su expresión se tornó en esa seriedad cautelosa que le hacía parecer mayor de 17 años. «Liv, ¿estás bien?» «Estoy bien. Has vuelto a hacer turnos extra. Las propinas son buenas ahora mismo». Se levantó y llevó su plato al fregadero. «Es temporada turística. Estamos en enero. Entonces son viajeros de negocios». Liv enjuagó los platos, moviendo las manos con gestos familiares. «No te preocupes, Tommy. Lo tengo controlado». Él no parecía convencido, pero tampoco insistió. Habían aprendido pronto que presionarse mutuamente solo conducía a peleas que ninguno de los dos podía permitirse, ni emocionalmente, ni de ninguna otra forma. Liv se fue a trabajar a las 7 de la mañana. Tommy se fue a la escuela a las 7:30. La misma rutina que habían perfeccionado durante 5 años para que funcionara. Excepto que últimamente, hacer que funcionara parecía más difícil. El alquiler había subido el mes pasado. Tommy necesitaba zapatos nuevos. Los que tenía tenían un agujero en la suela que intentaba ocultar. La factura de la luz se había disparado porque, al ser invierno, el viejo radiador funcionaba aún menos de lo habitual, y los calefactores funcionaban a toda marcha. La pantalla de su teléfono estaba rota. Su coche necesitaba un cambio de aceite que ella seguía posponiendo, y en su última visita al dentista, le habían detectado 2 caries que aún no podía permitirse empastar. Nada de eso era catastrófico, pero todo sumaba. Eso era lo que no entendían las personas que nunca habían sido pobres. No eran las grandes emergencias las que te arruinaban. Era la lenta acumulación de las pequeñas, los constantes cálculos mentales, la decisión entre arreglar el coche ahora o pagar la factura de la luz a tiempo, la elección entre comprar comida o reemplazar los zapatos de trabajo gastados. Liv era buena con los números, llevaba haciéndolos 5 años, pero últimamente los números no cuadraban como antes, por lo que no podía permitirse perder su trabajo en Rose's Tavern. Llegaba al bar a las 10 de la mañana para el turno de almuerzo, trabajaba durante la pausa de la tarde y se quedaba para la hora punta de la noche. 8 horas de pie, 9 si se contaba el descanso de 30 minutos que había dedicado a ayudar a Tommy con sus deberes de matemáticas por FaceTime. Le dolían los pies y le latía la zona lumbar, pero sonreía a los clientes, rellenaba bebidas, limpiaba mesas y guardaba propinas con la misma eficiencia profesional que había perfeccionado durante 2 años. Le gustaba Rose's, le gustaban los clientes habituales que recordaban su nombre, le gustaba Tommy, el camarero, que la cubría cuando necesitaba atender una llamada de la escuela de Tommy. Le gustaba la previsibilidad del lugar, el hecho de poder entrar y saber exactamente lo que había que hacer. Y entonces llegó Jack Jonas. Hace 3 días el propietario convocó una reunión de personal. Con poca antelación, todos debían asistir. Nueva dirección, había anunciado el propietario, señalando al hombre que estaba a su lado. Jack Jonas. A partir de ahora, él se encargará de las operaciones diarias. Escúchenlo como me escucharían a mí. Jack había asintido con la cabeza.
con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Gracias por la oportunidad. Estoy deseando trabajar con todos ustedes. Las palabras eran educadas, profesionales, pero sus ojos decían otra cosa. Liv había reconocido esa mirada. La había visto antes en gerentes que veían al personal como problemas que había que resolver en lugar de personas a las que había que dirigir. El tipo de personas que creían que el respeto era algo que se exigía, no que se ganaba. Mantuvo una expresión neutra, sonrió cuando era apropiado, asintió en los momentos adecuados y esperó en silencio, desesperadamente, estar equivocada. Pero 3 días después, de pie en la taberna de Rose, con la mano de Jack agarrándola por el uniforme, la espalda presionada contra un pilar de madera y todo el bar observando en silencio horrorizado, Liv supo que había acertado. Y supo que el control, aquello en lo que había pasado 5 años perfeccionándose, estaba a punto de escapársele de las manos. Porque a veces, por muy tranquila que te mantengas, el mundo te atrapa de todos modos. El agarre del uniforme de Liv no se había aflojado. Los dedos de Jack seguían retorcidos en la tela, con los nudillos blancos por la fuerza. Su rostro permanecía a pocos centímetros del de ella, con la mandíbula apretada y los ojos exigiendo la sumisión que creía haberse ganado simplemente por existir en una posición de autoridad. Pero algo había cambiado en la habitación. El silencio había cambiado de textura, pasando de ser de sorpresa a ser peligroso. Liv lo sintió antes de verlo. La forma en que la presión del aire parecía descender, la forma en que el movimiento periférico se detenía por completo. Incluso la gramola se había callado. Las últimas notas de alguna canción country olvidada se desvanecían en la nada. Jack también lo sintió. Ella observó cómo su expresión cambiaba. Primero confusión, luego irritación por haber sido interrumpido en medio de su argumento. ¿Necesitas algo?, preguntó Jack sin volverse, con la voz aún aguda y llena de autoridad fingida. No hubo respuesta, solo el sonido constante de unos pasos, deliberados, sin prisa. Jack finalmente soltó el uniforme de Liv y se giró. Killian Waters estaba a 2 metros de distancia. De cerca, era aún más imponente que desde el otro lado de la sala. Los tatuajes de su cuello eran intrincados patrones geométricos que sugerían precisión, planificación, permanencia. Su traje oscuro reflejaba la luz ámbar del bar, perfectamente ajustado a unos hombros que no necesitaban relleno. Tenía las manos relajadas a los lados, pero no había nada casual en su postura. Miró a Jack como alguien miraría una mancha en un mueble caro. «Quítale las manos de encima», dijo Killian en voz baja. Jack parpadeó y luego soltó una risa breve y aguda, diseñada para reafirmar su dominio con desdén. «Esto es asunto del personal, no te incumbe. Voy a hacer que sea asunto mío. Entonces puedes marcharte». Jack se enderezó hasta alcanzar su máxima altura, que era considerable, 1,80 y 8 metros de corpulencia de exatleta universitario. «Este es mi bar, mi personal, mis reglas. Si no te gusta cómo lo dirijo, hay una docena de sitios más donde puedes beber». La expresión de Killian no cambió. «¿Tu bar?». Algo en su tono hizo que Jack dudara. «El propietario me contrató para gestionarlo», dijo Jack, aunque su voz había perdido parte de su seguridad. «¿Y eso qué significa?». «Significa que trabajas aquí». Killian dio un paso hacia él. Solo uno, pero el efecto fue devastador, como suele ser habitual en ella. La diferencia es que ella sabe cuál es su lugar. Tú claramente no. Jack se sonrojó. ¿Me te estás amenazando? ¿Me estás educando? La tensión se intensificó. 2 hombres enfrentados en un bar abarrotado, uno creyendo que tenía poder, el otro sabiendo que lo tenía. Liv se pegó más al pilar, con el corazón latiéndole con fuerza. La situación se estaba agravando de una forma que no había previsto, que no podía controlar. Quería hablar, calmar los ánimos, hacer lo que siempre hacía, suavizar las cosas, hacerse más pequeña, dejar que la situación se calmara por sí sola, pero no le salía la voz. «Tienes 3 segundos para marcharte», dijo Jack, moviendo la mano hacia su cinturón, no para sacar un arma, sino su teléfono. «O llamaré a la policía». Killian sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. «Adelante». La mano de Jack se detuvo. A su alrededor, el bar contuvo el aliento. Los clientes habituales que habían estado observando desde sus mesas ahora se inclinaban ligeramente hacia atrás, instintivamente,
creando distancia. Tommy, el camarero, tenía ambas manos apoyadas en la barra, con los nudillos blancos. La mujer rubia de la mesa 4 se tapó la boca con la mano. El hombre mayor de la camisa gris parecía querer marcharse, pero no podía mover las piernas. Eso es lo que pensé, dijo Jack, malinterpretando la quietud de Killian como una retirada. Ahora siéntate, termínate la bebida y ocúpate de tus asuntos. Esta conversación ha terminado. No. La voz de Killian seguía siendo tranquila, plana, definitiva. No lo está. Antes de que Jack pudiera responder, Liv vio un movimiento en su campo de visión periférico. 2 hombres habían aparecido cerca de las salidas. No los había visto entrar, no se había dado cuenta de que se movían, pero ahora estaban allí. Uno junto a la puerta principal, con una chaqueta oscura, y otro cerca del pasillo trasero, con las manos en los bolsillos, ambos observando, ambos esperando. Jack también los vio. Sus ojos se movieron rápidamente entre los 2 hombres y luego volvieron a Killian. ¿Qué es esto? ¿Un momento didáctico? Killian dio otro paso adelante. Ahora estaba tan cerca que Jack tuvo que levantar ligeramente la vista para mirarlo a los ojos. Le pusiste las manos encima a alguien que está bajo mi protección. Eso es un problema. Bajo tu... La risa de Jack era ahora forzada, con un toque de algo que podría haber sido miedo. Es una camarera, no tu propiedad. No, es una persona. La voz de Kylan bajó de tono. Más tranquila, más peligrosa. Algo que aparentemente tú has olvidado. Estaba haciendo cumplir las normas del lugar de trabajo al agredirla. Yo no agredí a nadie. La voz de Jack se elevó, ahora a la defensiva. La agarré por el uniforme. Eso no es lo mismo. Díselo a los presentes. Killian señaló a los testigos silenciosos que los rodeaban. Diles que tenías todo el derecho. A ver si están de acuerdo. Jack abrió la boca, la cerró, miró a los rostros que lo observaban, horrorizados, disgustados, compasivos. Ninguno le mostró apoyo. Su autoridad se evaporaba en tiempo real. Esto es ridículo, murmuró Jack, pero la convicción había desaparecido. Soy el gerente. Estaba haciendo mi trabajo. Tu trabajo es gestionar un negocio, no ponerle las manos encima a gente que no puede defenderse. Killian se inclinó ligeramente, con la voz apenas por encima de un susurro, pero en el silencio del bar cada palabra se escuchaba. Voy a ser muy claro, señor Jonas. No vuelva a tocarla. No le vuelva a levantar la voz. No vuelva a mirarla mal. ¿Queda claro? Jack apretó la mandíbula. El orgullo luchaba con el instinto de supervivencia. ¿Queda claro? Esto no ha terminado, dijo Jack finalmente, pero las palabras sonaban huecas, sin ninguna amenaza real. Sí lo está. Killian se enderezó. Solo que aún no lo sabes. Le dio la espalda a Jack, un insulto deliberado, una muestra de desprecio, y miró a Liv. Su expresión se suavizó imperceptiblemente, no lo suficiente como para que nadie más lo notara, pero ella lo vio. ¿Estás bien?, preguntó. Liv asintió. No se fiaba de su voz. Killian mantuvo la mirada fija en ella un momento más, luego volvió a la mesa 7 y se sentó como si nada hubiera pasado. El bar exhaló lentamente. Jack se quedó paralizado, con la humillación y la rabia pintadas en su rostro a partes iguales, los puños apretados y la respiración entrecortada. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la trastienda, con pasos pesados y una furia apenas contenida. La puerta se cerró de golpe tras él. Las conversaciones se reanudaron lentamente, forzadas, incómodas, pero presentes. Liv se apartó del pilar, con las manos temblorosas ahora que la adrenalina no tenía dónde ir. Tommy, el camarero, la miró. ¿Estás bien? Ella volvió a asentir. Aún no podía hablar porque sabía algo que el resto de la sala ignoraba. Esto no había terminado. Apenas había comenzado. Número capítulo 4. Advertencias y miradas vigilantes. A la mañana siguiente, Liv llegó a Rose's Tavern 30 minutos antes. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la mano de Jack retorciéndose en su uniforme. Sentía el pilar contra su columna vertebral. Oía el silencio del bar, observando su humillación. Había repetido la intervención de Killian una y otra vez, tratando de entender lo que significaba, lo que le costaría, porque la protección siempre tenía un precio. Lo había aprendido pronto. Nada era gratis, especialmente para gente como ella.
Gente que no podía permitirse abogados, planes de respaldo o el lujo de defenderse sin calcular primero las consecuencias. La taberna estaba vacía, excepto por Tommy, que estaba reponiendo cerveza detrás de la barra. Levantó la vista cuando ella entró y el alivio se reflejó en su rostro curtido. No estaba seguro de que fueras a volver, admitió. No puedo permitirme no hacerlo. Liv se ató el delantal con eficiencia. ¿Ya ha llegado? No necesitaba especificar quién era. Tommy negó con la cabeza. La oficina está cerrada, pero ha dejado nuevas normas en el tablón del personal. Liv se dirigió a la pequeña zona de empleados cerca de la cocina. En el corcho había colgada una hoja plastificada, impresa en letra grande y mayúscula. Normas actualizadas del lugar de trabajo de Rose's Tavern, en vigor de inmediato. 1. No se permitirán conversaciones personales con los clientes que superen los 30 segundos. 2. Todas las propinas serán retiradas y redistribuidas por la dirección. 3. No habrá descansos para el personal durante las horas punta, de 5 de la tarde, m a 10 de la noche. 4. Se realizarán inspecciones diarias de los uniformes antes del inicio del turno. 5. Se darán un máximo de 2 advertencias antes de tomar medidas disciplinarias. El cumplimiento es obligatorio. No hay excepciones. La dirección. Liv lo leyó 2 veces. Cada línea le parecía una mano que le apretaba el cuello. Lo peor era lo de las propinas. Las propinas eran lo que le permitía pagar el alquiler. Su salario base apenas le alcanzaba para comprar comida. Jack lo sabía. Todos los camareros sabían que no se trataba de justicia ni de trabajo en equipo. Se trataba de control, de recordarles quién tenía el poder. No puede hacer esto, dijo María, la otra camarera del turno de día, que apareció junto a Liv con la chaqueta aún puesta. Era mayor, de unos 40 años, con 2 hijos y una hipoteca. ¿Las propinas? Eso es ilegal en este estado. ¿Lo es? Preguntó Liv en voz baja. Creo que sí. La certeza de María vaciló. Quizás, no lo sé, pero no está bien. Lo correcto y lo legal no siempre son lo mismo. Liv desprendió el aviso y lo dobló en su bolsillo. Y quejarse solo empeora las cosas. Así que lo aceptamos. Liv no respondió porque la verdad era, sí, eso es exactamente lo que hacían personas como ellos. Lo aceptaban, se tragaban su orgullo y seguían acudiendo al trabajo porque perder un sueldo significaba elegir entre el alquiler y la electricidad. El turno de mediodía transcurrió en un tenso silencio. Jack salió de la oficina al mediodía, con una carpeta en la mano, observándolos con la atención concentrada de alguien que documenta infracciones. No le dijo nada directamente a Liv. No era necesario. Su presencia era la amenaza. Cada vez que Liv se acercaba a una mesa, sentía sus ojos siguiéndola, cronometrándola, esperando la excusa que necesitaba. Mantuvo sus conversaciones transaccionales. Rellenar vasos de agua, tomar pedidos, entregar la cuenta, 30 segundos como máximo, tal y como establecía la norma. Sonreía menos, no hacía charla trivial, se convirtió exactamente en el tipo de camarera que nunca había querido ser. Invisible, mecánica, olvidable. Se sentía como si se estuviera ahogando a cámara lenta. A las 2 de la tarde, durante el momento de calma, Jack la llamó para que fuera a la trastienda. A la oficina de Pérez, ahora. A Liv se le hizo un nudo en el estómago. Miró a Tommy, que parecía preocupado pero impotente, y luego siguió a Jack a la pequeña oficina que olía a papeles viejos y café rancio. Jack cerró la puerta. No del todo, solo lo suficiente para tener privacidad, solo lo suficiente para ser amenazante. Siéntate, le ordenó, señalando la silla de plástico frente al escritorio. Liv permaneció de pie. Prefiero no hacerlo, señor. Él entrecerró los ojos. No era una petición, dijo ella y se sentó. Jack se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados, mirándola con la superioridad de alguien que ha aprendido a dirigir a partir de videos de YouTube y películas militares. Ayer fue un día desafortunado, comenzó, con un tono que sugería que no creía tal cosa. La tensión era alta, las cosas se descontrolaron. Liv no dijo nada, pero aquí somos profesionales, así que estoy dispuesto a pasar páginas siempre que establezcamos unos límites claros de cara al futuro. ¿Límites?, repitió Liv con cautela. Ese cliente, el del traje, Jack apretó la mandíbula al decirlo. Killian Waters. No volverás a hablar con él. Liv agarró el borde de la silla con las manos.
Es un cliente habitual. Le atiendo como atiendo a todos los demás. Ya no, que otro se ocupe de su mesa. Señor Jonas, esto no es negociable. Jack se apartó del escritorio y empezó a caminar por la pequeña habitación. No sé qué tipo de acuerdo tienes con él, y francamente, no me importa, pero eso se acaba hoy. Él causa problemas y no voy a tolerar que el personal atraiga problemas. La acusación quedó flotando en el aire, desagradable, deliberada, diseñada para hacerla sentir sucia. No hay ningún acuerdo, dijo Liv en voz baja, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos. Solo le tomo la comanda, eso es todo. Entonces debería ser fácil dejar que lo haga otra persona. Y si él solicita mi sección, entonces le informas cortésmente que no es posible y le sugieres que se siente en otro sitio. Jack dejó de dar vueltas y se inclinó, acercando demasiado su rostro al de ella. ¿Me estoy explicando con claridad, Pérez, o tengo que usar palabras más sencillas? El insulto le golpeó como una bofetada. Liv se levantó. Necesitaba distancia, necesitaba aire. Muy claro, señor. Bien. Jack se enderezó, satisfecho. Ahora vuelve al trabajo. Y Pérez, considéralo tu segunda advertencia. Una más y habremos terminado. Salió de la oficina con su dignidad apenas intacta. El resto del turno pasó como una nebulosa. Liv se movía mecánicamente, tomando pedidos, sirviendo comida, limpiando mesas. Evitó por completo la mesa 7, a pesar de que permaneció vacía toda la tarde. Killian no vino a almorzar. A las 5 p.m., la multitud vespertina comenzó a llegar. La taberna se llenó de caras conocidas y un ruido agradable. Liv se encontró escaneando la entrada obsesivamente, dividida entre la esperanza de que Killian apareciera y la plegaria de que no lo hiciera, porque si se sentaba de nuevo en su sección, tendría que rechazarlo. Y si lo rechazaba, Jack sabría que había cedido. Y si cedía, estaría admitiendo que la intimidación de Jack había funcionado. A las 6:47 p.m. se abrió la puerta. Killian Waters entró. Llevaba el mismo traje negro, la misma confianza mesurada. Sus ojos encontraron a Liv inmediatamente. Un breve reconocimiento, nada más. Luego se dirigió a la mesa 7 y se sentó. El corazón de Liv latía con fuerza. Al otro lado de la barra, Jack salió de la oficina, con una carpeta en la mano, con la mirada fija en la mesa 7. Luego en Liv, esperando, probando, María se inclinó. ¿Quieres que me encargue de él? Sería muy fácil. Dejar que otra persona lo atendiera. Seguir la regla. Conservar su trabajo. Sobrevivir un día más. Pero algo en Liv se negaba a ceder. Tal vez fuera orgullo. Quizás eran los principios. Quizás era solo el agotamiento de ser maltratada por hombres que confundían la crueldad con el liderazgo. No, dijo Liv en voz baja. Es mi mesa. Tomó su libreta y cruzó el salón. La expresión de Jack se ensombreció. Cuando Liv llegó a la mesa 7, Killian levantó la vista. Sus ojos oscuros estudiaron su rostro, leyendo la tensión que había allí, el miedo que ella intentaba ocultar. Buenas noches, dijo ella con una voz más firme de lo que se sentía. Lo de siempre. Killian asintió lentamente. Por favor, detrás de la barra. Jack escribió algo en su bloc de notas. Liv no necesitaba verlo para saber lo que decía. Tercera advertencia. El ambiente en Rose's Tavern el viernes por la noche era eléctrico. No del buen tipo de eléctrico. No era el bullicio de una multitud que se divierte, celebrando el final de la semana laboral con bebidas y risas. Esto era diferente, más tenso, el tipo de energía que precede a las tormentas. Liv lo sintió en el momento en que entró para el turno de noche. El bar estaba abarrotado, todas las mesas ocupadas, todos los reservados llenos, solo quedaban sitios de pie cerca de la diana. La gramola sonaba demasiado alta, tratando de cubrir la tensión que nadie quería reconocer. Las conversaciones eran forzadas. Las risas llegaban medio segundo tarde. Todos sabían que algo iba a pasar, solo que no sabían qué. Jack estaba detrás de la barra como un general inspeccionando a sus tropas. Con su bloc de notas siempre presente, su expresión tallada en piedra y satisfacción. Llevaba 3 días documentándolo todo. Cada interacción, cada conversación, cada segundo que Liv pasaba en cualquier mesa construyendo su caso. Liv se ató el delantal con las manos ligeramente temblorosas. Había pensado en llamar para decir que estaba enferma. De hecho, había cogido el teléfono 2 veces esa mañana,
con el dedo sobre el número de Tommy, el camarero, pero pensó en su hermano, el verdadero Tommy, el que necesitaba zapatos nuevos y 3 comidas al día, y colgó el teléfono. No se puede renunciar cuando renunciar significa perderlo todo. María le tocó el hombro al pasar. «Ten cuidado esta noche», le susurró. «Está de mal humor», asintió Liv. Lo veía en la expresión de Jack. La forma en que sus ojos seguían cada uno de sus movimientos estaba esperando su momento. Y en un bar tan concurrido, con tantos testigos, lo tendría. La mesa 7 estaba ocupada cuando Liv comenzó su turno. Killian estaba sentado en su sitio habitual. Pero esa noche no estaba solo. 2 hombres lo flanqueaban, uno con una chaqueta oscura y cabello plateado, el otro más joven, con un físico que delataba una vida dedicada al gimnasio. No comían, no bebían mucho, solo estaban allí, observando. Liv se acercó a su mesa con su libreta, con su máscara profesional firmemente puesta. «Buenas noches, caballeros. ¿Les apetece empezar con agua?» Killian la interrumpió con delicadeza. Sus ojos se posaron en los de ella un momento más de lo necesario. Para todos nosotros, era un mensaje. Ella lo entendió de inmediato. «No le des munición, sé breve, no te expongas. 3 aguas, ahora mismo». Se dio la vuelta para marcharse, pero Killian volvió a hablar. «Señorita Pérez», ella se detuvo. «¿Cómo está?» 2 palabras, una simple pregunta. El tipo de pregunta que los clientes hacen a los camareros 1000 veces por noche sin sinceridad, pero Killian lo decía en serio, y Jack estaba observando. Liv sintió como toda la atención del bar se centraba en ella. Las conversaciones se acallaron. La gente de las mesas cercanas dejó de fingir que no estaba escuchando. «Estoy bien. Gracias», dijo ella, manteniendo la voz firme. «Profesional, traeré esas aguas». Se alejó antes de que él pudiera responder, antes de que Jack pudiera añadir otra marca a su bloc de notas, antes de que el momento se convirtiera en algo que ella no pudiera controlar. Detrás de la barra, Tommy sirvió las aguas sin que se lo pidieran. Él también había estado observando. «Te va a despedir», dijo Tommy en voz baja, deslizando los vasos. «Lo sabes, ¿verdad?» «Probablemente». «Entonces, ¿por qué sigues hablando con ese tipo?» Liv cogió la bandeja. «Porque Jack no puede decirme cómo hacer mi trabajo». «No así, el orgullo es caro, Liv. La dignidad también». Equilibró la bandeja y volvió a cruzar la sala. Las siguientes 2 horas transcurrieron con una tensión creciente. Liv sirvió sus mesas con eficiencia mecánica. Tomó nota, sirvió las bebidas y trajo las cuentas. Hablaba cuando le hablaban, sonreía cuando era apropiado, se mantenía dentro de todos los límites que Jack había establecido, pero no evitaba la mesa 7. Cada vez que Killian o sus acompañantes necesitaban algo, ella estaba allí. Rellenaba vasos de agua, traía servilletas adicionales, traía la cuenta cuando la pedían. Cada interacción era breve, profesional y se ajustaba completamente a las normas del lugar de trabajo. Y cada una de ellas enfurecía más a Jack. Ella lo veía en la forma en que él apretaba con fuerza su portapapeles, en la forma en que apretaba la mandíbula cuando ella se acercaba a esa mesa de la esquina. Él quería que ella cometiera un error para tener la clara violación que necesitaba, pero ella no podía hacerlo. A las 8:30 de la noche, durante la hora punta, todo cambió. Liv estaba limpiando la mesa 4. La mujer rubia y su marido acababan de marcharse cuando oyó la voz de Killian detrás de ella. «Señorita Pérez, cuando tenga un momento», se giró. Él estaba de pie, sus 2 compañeros seguían sentados. La multitud se apretujaba en el abarrotado bar. Los cuerpos se abrían paso por los estrechos espacios entre las mesas. «Por supuesto», dijo Liv, dejando la bandeja con los platos sucios. «¿Qué puedo hacer por usted? ¿Todo bien con su pedido?», preguntó alguien en voz alta desde el otro lado del bar. Varias cabezas se giraron, incluida la de Jack's. Liv sintió que la trampa se cerraba. Killian también pareció percibirlo. Su expresión se mantuvo neutra, pero algo cambió en su postura, una sutil tensión, como un depredador que reconoce el peligro. «Todo está bien», dijo con calma, dirigiéndose más a la sala que a la persona que había preguntado. «Solo necesitaba a Pérez». La voz de Jack atravesó el ruido como un disparo. «A mi oficina, ahora mismo». El bar se quedó en silencio. A Liv se le hizo un nudo en el estómago. «Ahora no, aquí no. Delante de todo el mundo no». Pero Jack ya se estaba moviendo, abriéndose paso entre la multitud hacia ella. Su rostro estaba enrojecido por 3 días de rabia acumulada.
He dicho ahora, repitió cuando ella no respondió de inmediato. Señor Jonas, estoy en medio de... No me importa en qué estés en medio. Jack llegó hasta ella en 4 largos pasos. Se acabaron los juegos. Has tenido 3 advertencias. 3, y sigues. Señaló con enfado hacia la mesa 7, hacia Killian, hacia la prueba de su desobediencia. Estoy haciendo mi trabajo, dijo Liv, con voz firme a pesar del miedo que le recorría la espalda. Eso es todo lo que... Tu trabajo es lo que yo digo que es. La mano de Jack se extendió, sus dedos se enredaron en el cuello de su uniforme y su otra mano le agarró el hombro. Antes de que Liv pudiera reaccionar, la empujó con fuerza hacia atrás, haciéndola tropezar hasta que su espalda golpeó el pilar de madera cerca de la barra. El impacto le dejó sin aliento. Jack se acercó, con la cara a pocos centímetros de la de ella, agarrándola con fuerza y alzando la voz por encima del silencio sorprendido del bar. ¿Me entiendes ahora? Gruñó, clavándole los dedos en la tela de su garganta. ¿Te ha quedado claro? Las manos de Liv se apoyaron contra el pilar detrás de ella. Respiraba entrecortadamente, no por miedo, aunque el miedo estaba ahí, sino por el esfuerzo de mantener la calma, de no llorar, de no derrumbarse delante de todos esos testigos. Toda la taberna contuvo la respiración. En algún lugar detrás de Jack se movió una silla. El sonido fue suave, deliberado, casi casual, pero en el silencio de la taberna de Rose sonó como un trueno. Jack aflojó ligeramente el agarre. Sus ojos se movieron y la confusión se reflejó en su rostro. Killian Waters se levantó lentamente, con movimientos pausados y expresión indescifrable, y toda la sala lo entendió. Este era el momento en que todo cambiaría. Killian no se apresuró. Eso fue lo primero que notó Jack, la deliberada lentitud. La forma en que Killian se levantó de la silla como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si la multitud que abarrotaba la taberna un viernes por la noche no existiera, como si nada importara excepto el hombre que en ese momento sostenía a una mujer contra un pilar. Lo segundo que notó Jack fue el silencio, completo, absoluto. El tipo de silencio que no debería existir en un bar con 60 personas apiñadas en él. La máquina de discos había terminado la canción y nadie se movió para seleccionar otra. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Incluso el ruido de la cocina al fondo parecía desvanecerse. Los dedos de Jack seguían agarrados al cuello de Liv cuando Killian dio su primer paso hacia adelante. «Suéltala», dijo Killian. Su voz no era alta. No hacía falta que lo fuera. En el silencio se oyó con perfecta claridad en toda la sala. Jack apretó el puño por reflejo. «Esto no es asunto tuyo. Lo estoy convirtiendo en asunto mío». «Entonces estás cometiendo un error». Jack finalmente soltó a Liv, girándose para mirar a Killian de frente, enderezando los hombros. Aún le sacaba 5 centímetros de altura y 15 kilos de músculo al hombre que se le acercaba. Eso debería significar algo. Yo soy el gerente aquí. Ella es mi empleada. Lo que hay entre nosotros se ha acabado. Killian se detuvo a 2 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para resultar amenazador, lo suficientemente lejos como para darle a Jack la oportunidad de tomar la decisión correcta. No la aprovecharía. Ambos lo sabían. Jack se rió con sarcasmo, desdeñoso, con la intención de reafirmar su autoridad a través del desprecio. ¿Crees que me asustas? ¿Crees que porque te sientas en un rincón con trajes caros y actúas de forma misteriosa, se supone que debo impresionarme? No. La expresión de Killian no cambió. Creo que se supone que eres inteligente, pero me has demostrado que estoy equivocado. Lárgate. Jack señaló hacia la puerta, alzando la voz. Lárgate de mi bar antes de que te eche yo mismo. ¿Tu bar? Killian levantó ligeramente una ceja. Interesante afirmación. Algo en su tono hizo que Jack dudara. Hizo que la confianza en su voz vacilara lo suficiente como para que se notara. Yo lo administro, corrigió Jack, aunque su certeza se estaba resquebrajando. Lo que significa que yo decido quién se queda y quién se va. Y si la vuelves a tocar, interrumpió Killian en voz baja. Lo que sucederá después no será una conversación. La amenaza flotaba en el aire, sin gritos, sin teatralidad, solo como un simple hecho. El rostro de Jack se sonrojó. ¿Eso es una amenaza? ¿Una promesa? Sí. Jack dio un paso adelante, acortando la distancia, colocándose en el espacio de Killian tal y como había hecho para vivir. Intimidación a través de la fuerza física,
Dominio a través del tamaño. ¿Quieres que esto se convierta en algo físico? ¿De verdad quieres hacerlo delante de todos estos testigos? Sonrió Killian. Era la expresión más aterradora que Liv había visto jamás. No porque fuera cruel, sino porque era genuina, como si Jack acabara de contar un chiste excelente. Testigos, repitió Killian. ¿Eso es lo que crees que son? ¿Qué otra cosa podrían ser? Fue entonces cuando Liv se dio cuenta de los cambios que se estaban produciendo en la sala. Los dos hombres que habían estado sentados con Killian se habían levantado de la mesa 7. No se acercaban, no amenazaban, solo estaban de pie, situados entre la multitud y la confrontación. Cerca de la entrada principal había aparecido un hombre con una chaqueta oscura. Liv no lo había visto entrar. No recordaba haberlo visto en el bar, pero ahora estaba de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos y una expresión neutra. Había otro hombre cerca del pasillo trasero y otro junto a la entrada de la cocina, todos observando a Jack con la misma atención paciente, todos esperando. Jack también los vio. Sus ojos se movieron rápidamente entre las figuras apostadas, y la confusión se transformó en algo que podría haber sido miedo. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz ligeramente quebrada. Educación, dijo Killian simplemente. Algo que deberías haber recibido antes de ponerle las manos encima a la gente. No lo hice. Ella solo es una camarera. La temperatura de la habitación bajó 10 grados Celsius. Killian dio un paso hacia adelante. Solo uno, pero el efecto fue devastador. Repite eso, dijo en voz baja. Por favor. Jack abrió la boca y la cerró. Su bravuconería se evaporaba en tiempo real, sustituida por la creciente comprensión de que había calculado mal algo fundamental. Es una persona, continuó Killian, con la voz aún tranquila, aún calmada. Tiene un nombre, una vida, responsabilidades de las que tú no sabes nada. Y le has puesto las manos encima no una, sino 2 veces, porque pensabas que tu cargo te daba permiso para hacerlo. Yo estaba haciendo cumplir las normas del lugar de trabajo. Tú estabas cometiendo una agresión. Los ojos de Killian eran como hielo negro, delante de 60 testigos que recordarán lo que han visto aquí esta noche. Jack miró a su alrededor buscando desesperadamente apoyo, pero no encontró ninguno. Todos los rostros del bar mostraban alguna variación de la misma expresión. Horror, repugnancia, lástima por Liv, ninguna por él. Esto es una locura, murmuró Jack. No puedes simplemente... ¿Quién te crees que eres? Killian no respondió inmediatamente. En cambio, miró hacia la barra, donde Tommy estaba paralizado, con un paño de cocina en la mano. Tommy, dijo Killian en tono conversacional, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? La voz de Tommy sonó áspera. 15 años. Buen hombre. De confianza. El dueño confía en ti, ¿verdad? Sí, señor. Llámalo. La atención de Killian volvió a Jack. Dile que venga aquí ahora mismo. Hay algo que tiene que ver. Jack palideció. No puede hacerlo. Me contrató para gestionar su negocio, no para agredir a su personal. Killian dio otro paso adelante. Ahora estaba tan cerca que Jack tuvo que levantar ligeramente la vista para mirarle a los ojos. Tiene 3 segundos para disculparse con la señorita Pérez. Sinceramente, de rodillas. Luego saldrá por esa puerta y no volverá nunca más. No voy a disculparme. Killian asintió una vez. Todo sucedió muy rápido. Liv casi se lo pierde. 2 de los hombres de Killian se acercaron por lados opuestos. Antes de que Jack pudiera reaccionar, le inmovilizaron los brazos a la espalda. Un tercero le dio una patada en la parte posterior de la rodilla, no muy fuerte, solo lo suficiente para que se le doblara la pierna. Jack cayó pesadamente, golpeándose la rótula contra el suelo de madera. Intentó forcejear, pero el agarre de sus brazos era absoluto. ¡Suéltame!, gritó Jack, con el pánico sustituyendo ahora a la ira. No puedes hacerlo. Esto es una agresión. Llamaré a la policía. Hazlo, por favor. Killian se arrodilló a su lado, con voz aún tranquila. Explícales cómo agarraste a una mujer que pesaba la mitad que tú y la empujaste contra una columna porque habló con un cliente. Estoy seguro de que serán muy comprensivos. Jack respiraba entre jadeos entrecortados. El sudor le brotaba por la frente. La expresión de Killian se endureció. No vuelvas a tocar a mi gente. ¿Lo entiendes? ¿Tu gente? Escupió Jack. Ella no lo es. El agarre de sus brazos se hizo más fuerte. Jack jadeó de dolor. ¿Lo entiendes? Sí. La voz de Jack se quebró. Sí, lo entiendo. Bien.
Killian se puso de pie, sacudiéndose el polvo invisible de su traje. Miró hacia la barra. «Tommy, ¿ha llegado ya el propietario?» «Está de camino», confirmó Tommy, con el teléfono aún pegado a la oreja. Killian asintió y finalmente miró a Liv. Ella seguía pegada al pilar, con las manos temblorosas y los ojos muy abiertos por la conmoción. «¿Estás bien?», le preguntó con delicadeza. Liv logró asentir levemente. «Eso es lo único que importa», dijo Killian. Luego caminó tranquilamente de vuelta a la mesa 7 y se sentó. Jack permaneció de rodillas en el suelo de madera, sujetado por dos hombres que no aflojaban el agarre. A pesar de su sumisión, tenía el rostro enrojecido, con una mezcla de humillación, rabia y miedo a partes iguales. El bar permaneció en silencio, con 60 personas presenciando un momento que recordarían durante años. Algunos lo recordarían como justicia, otros como violencia. Todos lo recordarían como la noche en que comprendieron que Rose's Tavern existía bajo unas reglas que nunca antes habían notado. Liv se apartó del pilar, con las piernas temblorosas, pero sin caerse. Se abrazó a sí misma, no por el frío, sino por la conmoción profunda que siguió a la adrenalina. El cuello de su uniforme estaba estirado por donde Jack lo había agarrado. Aún podía sentir la presión fantasma de sus dedos. La puerta principal se abrió. Robert Chen, el propietario de Rose's Tavern, entró. Tenía 63 años, el pelo rizado y vestía pantalones informales y un polo, como un hombre al que habían llamado para que abandonara una tranquila noche de viernes en casa. Su expresión era de confusión al entrar, hasta que vio a Jack en el suelo, a los hombres apostados por todo el local y a Liv de pie junto a la barra, en estado de shock. Su confusión se transformó en algo más frío. ¿Qué había pasado allí? La voz de Robert transmitía la autoridad del propietario, una autoridad real, ganada a lo largo de décadas, no exigida mediante la intimidación. Tommy dio un paso al frente. «Señor Chen», Jack agarró a Liv y la empujó contra la columna delante de todos. Los ojos de Robert encontraron a Liv. «¿Es eso cierto?». Ella asintió sin atreverse aún a hablar. Robert apretó la mandíbula. Miró a Jack, que seguía inmovilizado en el suelo. «Dejadlo levantarse». Los dos hombres miraron a Killian, que asintió casi imperceptiblemente. Soltaron los brazos de Jack y dieron un paso atrás. Jack se puso en pie rápidamente, frotándose las muñecas y respirando con dificultad. «Robert, señor Chen, esto no es lo que parece». Estaba haciendo cumplir las normas del lugar de trabajo. Ella desobedecía órdenes directas, hablando con los clientes cuando le había dicho específicamente que no lo hiciera. «¿Y le pusiste las manos encima?». Intentaba llamar su atención. Ella no me escuchaba. «¿Y la agrediste?». La palabra flotaba en el aire como una acusación y un veredicto al mismo tiempo. Jack abrió y cerró la boca. «No agredí a nadie. La agarré por el uniforme. Eso es diferente. Eso es agredir». La voz de Robert era monótona, definitiva. «En mi establecimiento, delante de mis clientes, contra una de las mejores empleadas que he tenido nunca. Estaba infringiendo las normas». La voz de Jack se elevó desesperadamente. «Varias veces. Le di 3 advertencias. Advertencias documentadas. Y ella siguió desobedeciendo. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Despedirla?». La respuesta de Robert fue inmediata. «Amonéstala, suspéndela, haz cualquiera de las muchas cosas que no implican ponerle las malditas manos encima». Jack miró a su alrededor con desesperación, buscando apoyo sin encontrarlo. «Me contrataste para gestionar este lugar, para imponer disciplina, para mantener los estándares. Te contraté para dirigir un bar, no una prisión». Robert se acercó, controlando a duras penas su ira. «Te contraté porque tu currículum decía que tenías experiencia, no porque quisiera a alguien que cree que la intimidación es liderazgo. Intentaba ayudar a tu negocio». La desesperación de Jack era ahora totalmente visible. Esa gente estaba fuera de control, sin reglas, sin consecuencias, charlando con los clientes en lugar de trabajar, perdiendo el tiempo, construyendo relaciones, le interrumpió Robert. «Así es como funciona este negocio, Jack. Los clientes habituales vienen aquí porque conocen al personal, porque Liv recuerda sus pedidos, porque Tommy les pregunta por sus hijos. Eso no es perder el tiempo. Es todo el modelo de negocio». La cara de Jack se contorsionó. «Así que ella puede hacer lo que quiera, romper las reglas que quiera porque lleva más tiempo aquí».
La única regla que rompió, dijo Killian desde la mesa 7, con una voz que cortaba la discusión como una navaja, fue negarse a aceptar los abusos de alguien que confundía la autoridad con el poder. Jack se giró hacia él. Esto es culpa tuya. Tú empezaste esto al venir aquí a hablar con ella, socavando mi autoridad. Pedí bebidas. El tono de Killian siguió siendo conversacional. Ella las trajo. Eso se llama servicio. Lo que tú hiciste se llama otra cosa completamente diferente. ¿Crees que diriges este lugar? La voz de Jack se quebró. ¿Crees que por sentarte en tu rincón y actuar como un tipo duro, tienes algo que decir sobre cómo dirijo a mi personal? Killian se levantó lentamente, con la misma deliberación pausada que había precedido todo lo demás. No creo nada, dijo en voz baja. Sé exactamente cómo funcionan las cosas. Y ahora todos los demás en esta sala también lo saben. Señaló a la multitud silenciosa. Las parejas en las mesas, los clientes habituales en la barra, los miembros del personal paralizados en sus puestos, todos mirando, todos entendiendo. Algo que Jack aún se negaba a ver. Lo que no entiendes, continuó Killian, avanzando, es que el poder real no necesita levantar la voz, no necesita poner las manos sobre personas que no pueden defenderse. El poder real habla una vez y nunca necesita repetirse. Se detuvo a unos metros de Jack, lo suficientemente cerca como para ser personal, lo suficientemente lejos como para darle a Jack espacio para procesarlo. Confundiste el miedo con el respeto. Killian dijo, confundiste la obediencia con la lealtad. Pensaste que, como la gente seguía tus reglas, estaba de acuerdo con ellas. Y cuando alguien callado, profesional y más competente de lo que tú jamás serás, se negó a dejarte cruzar ciertas líneas, no pudiste manejarlo. Jack apretó los puños. No sabes nada de mí. Sé que estás desempleado. La voz de Killian era objetiva. Hace aproximadamente 3 minutos, Jack miró a Robert, que estaba de pie con los brazos cruzados, con una expresión de piedra y decepción. Tiene razón, dijo Robert en voz baja. Estás acabado, Jack. Con efecto inmediato. No puedes. Tengo un contrato que incluye una cláusula sobre la conducta en el lugar de trabajo. Robert sacó su teléfono. Estoy enviando un mensaje a mi abogado ahora mismo, pero sinceramente, no creo que quieras que esto llegue a los tribunales. No con 60 testigos que vieron exactamente lo que hiciste. Jack palideció. Esto es una locura. Yo estaba haciendo mi trabajo. Tu trabajo era dirigir a las personas con respeto. La voz de Robert se endureció. Has fracasado estrepitosamente. Ahora recoge tus cosas de la oficina y vete. Si sigues aquí dentro de 5 minutos, llamaré a la policía. ¿Por qué cargos? Agresión, allanamiento. Lo que mi abogado me diga que se mantenga. Robert se acercó, bajando la voz a un tono más peligroso. Y Jack, si me entero de que has hablado mal de Liv, de este bar o de cualquiera que trabaje aquí a cualquier otro establecimiento de este distrito, me encargaré personalmente de que nunca vuelvas a trabajar en hostelería. ¿Queda claro? Jack apretó la mandíbula, con el orgullo luchando contra el instinto de supervivencia. ¿Queda claro?, repitió Robert. Claro, espetó Jack. Se giró hacia la oficina, con los hombros rígidos por la humillación. La multitud se apartó en silencio, creando un pasillo flanqueado por miradas críticas. Jack lo atravesó como un condenado, con pasos pesados sobre el suelo de madera. La puerta de la oficina se abrió y se cerró de golpe. 2 minutos más tarde, se abrió de nuevo. Jack salió con su chaqueta y nada más. Su rostro era una máscara de rabia apenas controlada. Caminó hacia la salida, negándose a mirar a nadie. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y se volvió. Sus ojos encontraron a Liv por última vez. «Espero que valga la pena», dijo Jack. Cada sílaba estaba llena de veneno. Luego se marchó. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que sonó como un final. La puerta se cerró detrás de Jack Jonas y durante 3 segundos completos, Rose's Tavern permaneció suspendida en silencio. Entonces alguien tosió. Un vaso tintineó. El hechizo se rompió. La conversación se reanudó, no en voz alta, no cómoda, pero presente. Poco a poco, como la sangre que vuelve a una extremidad que se había quedado dormida, la gente volvió a sus mesas, a sus bebidas, a sus compañeros. Pero la energía había cambiado. Toda la sala había sido testigo de algo que alteraría su forma de ver este lugar, a estas personas, esta noche de viernes cualquiera. Liv permaneció junto al pilar,
con los brazos aún cruzados alrededor de sí misma. Sus manos habían dejado de temblar, pero su respiración aún no se había estabilizado. La adrenalina estaba desapareciendo, dejando a su paso un agotamiento profundo, de esos que provienen de contenerse a uno mismo. Cuando todo en su interior quería derrumbarse, Robert Chen se acercó a ella lentamente, con una expresión suave y preocupada. «Liv», dijo en voz baja. «Lo siento». Ella lo miró parpadeando. «¿Lo sientes? Yo lo contraté. Debería haberlo investigado mejor. Debería haberme dado cuenta antes de las señales de advertencia». La voz de Robert transmitía un arrepentimiento genuino. «Esto nunca debería haber pasado. No aquí. No a ti». Liv negó ligeramente con la cabeza. «Tú no lo sabías. Debería haberlo sabido». Robert miró a su alrededor, a su personal, a sus clientes, al trabajo de toda su vida. Este lugar se supone que es seguro para todos, y dejé entrar a alguien que lo ha convertido en peligroso. «Señor Chen, le voy a subir el sueldo», interrumpió Robert. «Con efecto inmediato, un 20%, y las tonterías de Jack con las propinas compartidas se acaban a partir de ahora. Sus propinas son suyas, siempre lo han sido, y siempre lo serán». A Liv se le hizo un nudo en la garganta. Asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Robert le apretó suavemente el hombro, con el gesto de un padre, no de un gerente, y luego se volvió para dirigirse a los presentes. «Atentamente», dijo con voz que resonó en toda la taberna. «Las bebidas corren a cargo de la casa durante la próxima hora, la comida también, y pido disculpas por lo que han presenciado esta noche. Eso no es lo que somos, eso no es lo que representa Rose's Tavern». Algunas personas asintieron. Alguien dijo, «Gracias». La tensión se alivió un poco más. Robert miró a Tommy detrás de la barra. «Asegúrate de que todos estén bien atendidos». «Sí, señor». Luego Robert cruzó el salón hasta la mesa 7. Liv observó desde su posición junto al pilar cómo el dueño de Rose's Tavern se paraba frente a Killian Waters, el hombre que acababa de orquestar la destitución de su gerente utilizando métodos que se encontraban en algún lugar entre la protección y la violencia. «Señor Waters», dijo Robert. Killian levantó la vista desde su asiento, con expresión neutra. «Señor Chen, no sé quién es usted». «En realidad, no». La voz de Robert era tranquila, dirigida solo a su mesa. «No sé a qué se dedica ni por qué tiene los recursos que claramente tiene, y sinceramente no estoy seguro de querer saberlo». Killian no dijo nada, solo esperó. «Pero lo que hiciste esta noche», Robert hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Probablemente salvó a Liv de algo peor. Quizás salvó a otras personas a las que Jack habría hecho daño más adelante. Así que te doy las gracias, aunque no me sienta del todo cómodo con cómo sucedió». «El cómo no importa», respondió Killian en voz baja. «Lo que importa es que ella está a salvo». Robert lo estudió durante un largo momento y luego asintió. «Tu dinero ya no sirve aquí. Nunca más. Todo lo que quieras, corre a cargo de la casa. No es necesario. Para mí sí lo es». Robert extendió la mano. Killian la estrechó con un apretón breve y firme que selló un entendimiento entre dos hombres que operaban en mundos muy diferentes, pero que reconocían el honor cuando lo veían. Robert volvió al bar, dejando solos a Killian y a sus compañeros. María apareció junto a Liv, con los ojos enrojecidos. «Debería haber dicho algo cuando te agarró la primera vez. Debería haberlo hecho. No podrías haber cambiado nada», dijo Liv en voz baja. «Podría haberte apoyado en lugar de asustarme». La voz de María se quebró ligeramente. «Lo siento mucho, Liv». Liv la abrazó brevemente, con fuerza, con necesidad. Cuando se separaron, María se secó los ojos y volvió a sus mesas. Tommy se acercó con un vaso de agua que le puso en la mano a Liv. «Bebe», le ordenó con suavidad. Ella obedeció, y el agua fría la devolvió a su cuerpo. «Deberías irte a casa», dijo Tommy. «Yo me encargo de tu sección. Estoy bien». «No lo estás y no pasa nada». El rostro curtido de Tommy mostraba la preocupación grabada por años de observar a la gente. «Vete a casa, abraza a tu hermano, duerme un poco. Este lugar seguirá aquí mañana». Liv quería discutir. Quería demostrar que era lo suficientemente fuerte como para terminar su turno, para no dejar que lo que había pasado rompiera su rutina. Pero la verdad era que no podía. No esa noche. No con las manos aún temblorosas y el agarre de Jack aún presente como un fantasma en su cuello. «Está bien», susurró.
Desató el delantal con dedos temblorosos, lo dobló con cuidado, gracias a la memoria muscular de 2 años de turnos de cierre, y lo dejó sobre la barra. Luego se dirigió hacia la salida, tratando de ignorar las miradas que la seguían, los susurros de simpatía y curiosidad que la seguían. Estaba a punto de llegar a la puerta cuando la voz de Killian la detuvo. «Señorita Pérez». Liv se volvió. Él se había levantado de su asiento y había recorrido la mitad de la distancia que los separaba. Bajo la luz ámbar del bar, sus tatuajes parecían patrones más intrincados que sugerían precisión, permanencia, protección. «¿Estás bien?», preguntó. La pregunta era simple, directa, la misma que le había hecho antes, pero esta vez Liv no podía limitarse a asentir y seguir adelante. «No lo sé», admitió. «Creo que sí. Quizás. Es solo que…» Se detuvo, sin saber cómo expresar el caos que sentía en su interior. «No tienes que dar explicaciones». La voz de Killian era tan suave que la sorprendió. «Lo que ha pasado esta noche no debería haber pasado, y siento que hayas tenido que vivirlo. Tú lo has detenido. Yo debería haberlo detenido antes». Liv negó con la cabeza. «No podía saberlo. No hasta esta noche. Sabía que te vigilaba demasiado de cerca. Sabía que algo iba mal». La expresión de Killian se ensombreció ligeramente. «Debería haber hecho algo al respecto». «¿Por qué?». La pregunta se le escapó antes de que Liv pudiera evitarlo. «¿Por qué te importa? No soy nadie. Solo una camarera que toma tu pedido». Los ojos de Killian se clavaron en los de ella, oscuros, serios, completamente concentrados. «No eres nadie», dijo en voz baja. «Eres alguien que viene todos los días, trabaja más duro que nadie en esta sala y trata a la gente con respeto incluso cuando no se lo merecen. Eres alguien que cuida de su familia sin quejarse. Alguien que no se derrumbó cuando alguien intentó con todas sus fuerzas derrumbarte». A Liv se le cortó la respiración. «¿Cómo sabes lo de mi hermano?». «Presto atención». La expresión de Killian se suavizó imperceptiblemente. «Y las personas que trabajan tan duro como tú suelen tener una razón». Las lágrimas brotaron de los ojos de Liv, no por miedo o dolor, sino por sentirse vista, realmente vista. No como una mano de obra invisible o un problema que hay que gestionar, sino como una persona cuya vida importa. «Gracias», susurró por todo. Killian asintió una vez. «Llega a casa sana y salva. Y señorita Pérez, sí, si alguien te molesta, cualquiera, dímelo». «Entendido». No era una petición, era una promesa envuelta en protección, envuelta en algo que se parecía mucho al cariño. Liv asintió. Luego salió de la taberna de Rose, adentrándose en la fría noche de enero, dejando atrás el bar que casi la había destrozado y al hombre que había recordado a todos los presentes en esa sala cómo era el verdadero poder. Sacó su teléfono mientras caminaba hacia su coche y buscó el número de su hermano con los dedos. Él respondió al segundo tono. «Liv, ¿estás bien? Llamas temprano». «Estoy bien», dijo ella. Y, por primera vez en toda la noche, casi se lo creyó. «Voy a casa. Todo va a ir bien». No sabía si eso era cierto, pero, de pie bajo las farolas, respirando el aire frío, sintiendo cómo el peso de la noche por fin empezaba a disiparse, necesitaba creerlo. Así que lo hizo. El sábado por la mañana, Jack Jonas comprendió exactamente lo mucho que había calculado mal. Había pasado la noche del viernes en su apartamento, enfadado, bebiendo cerveza barata y ensayando la historia que contaría a otros bares cuando llamaran para pedir referencias. Había sido despedido injustamente, agredido por los clientes y socavado por el personal. El propietario no tenía carácter. No era culpa suya. El sábado por la tarde, esa historia ya había muerto. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del Mitchell's Pub, un bar deportivo a 3 manzanas del Roses, donde había solicitado trabajo como suplente 2 semanas antes. Estaban interesados y le habían dicho que le llamarían cuando terminara su periodo de prueba en el Roses. «Hemos decidido tomar otra dirección. Buena suerte». Sin explicaciones, sin entrevista, solo un rechazo. Jack se quedó mirando el mensaje y la confusión dio paso a la inquietud. Abrió su correo electrónico. 2 rechazos más de lugares a los que había enviado solicitudes durante el último mes. Ambos habían llegado en la última hora. Llamó directamente a Mitchells. «Hola, soy Jack Jonas. Acabo de recibir su mensaje y quería aclarar algo». «No estamos interesados, señor Jonas». La voz del gerente era fría, profesional,
Definitivo. Puedo preguntar por qué. Parecía entusiasmado cuando hablamos la semana pasada. Hemos recibido información sobre su estilo de gestión. No encaja con nuestra cultura laboral. A Jack se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué información y de quién? No estoy autorizado a hablar de eso. Gracias por su interés. La línea se cortó. Jack se sentó en su salón, con el teléfono apretado en la mano, y la realidad se apoderó de él como un jarro de agua fría. Alguien estaba difundiendo el rumor. Alguien con influencia. Alguien que podía hacer llamadas telefónicas o enviar mensajes que importaban más que el currículum de Jack. Pensó en los hombres apostados alrededor de la taberna de Rose, en la forma en que se habían movido con precisión, en la forma en que Killian Waters lo había orquestado todo sin apenas decir una palabra, en la forma en que todos habían escuchado. Jack había llamado a Killian matón, un cliente con delirios de grandeza, alguien que pensaba que los trajes caros lo hacían especial, pero los matones no tenían el tipo de red que podía incluir a alguien en la lista negra de todos los bares en un radio de 3 kilómetros para el sábado por la tarde. Jack tomó su computadora portátil y comenzó a buscar. Killian Waters. El nombre no arrojó nada útil. No había LinkedIn, ni Facebook, ni registros públicos más allá de lo mínimo indispensable. Unas cuantas inscripciones comerciales vinculadas a sociedades de responsabilidad limitada con nombres vagos. Importación, exportación, consultoría, inversión inmobiliaria. Nada concreto, nada que explicara nada. Pero en la sección de comentarios de una página web de reseñas de restaurantes locales, escondida en la tercera página, Jack encontró una sola línea que le heló la sangre. La comida es estupenda, pero sed respetuosos con el personal. El propietario tiene amigos en bajos fondos. No se trataba de Roses, se trataba de otro restaurante. Pero la insinuación estaba ahí. Amigos en lugares poco recomendables. Jack cerró su portátil. Había agredido a alguien bajo la protección de la mafia. La idea debería haberle parecido ridícula. Era un barrio de clase trabajadora, no una película sobre el crimen organizado. La gente no entraba en la lista negra por ser malos gestores. Esto era Estados Unidos. Había leyes laborales, protecciones legales, excepto que nada de eso importaba cuando la persona a la que te enfrentabas tenía un poder que no aparecía en los documentos legales. El teléfono de Jack volvió a vibrar. Otro mensaje. Este era de un número desconocido. Te han dado un regalo. La oportunidad de desaparecer discretamente. Aprovéchala. Si nos enteramos de que has hablado con alguien sobre lo que pasó el viernes por la noche, si has hablado mal de Liv Pérez o de Rose's Tavern, si has contactado con algún abogado por despido improcedente, el regalo será revocado. ¿Lo entiendes? A Jack le temblaban las manos mientras respondía. ¿Quién es? La respuesta llegó de inmediato. Alguien que está siendo generoso. No pongas a prueba esa generosidad. Sin amenazas, sin violencia explícita. Solo el claro entendimiento de que el futuro de Jack dependía de su silencio. Pensó en luchar, en ir a la policía, en presentar una denuncia, en presentar cargos por agresión contra los hombres que lo habían inmovilizado. Pero, ¿qué diría? ¿Que lo habían despedido después de agarrar a un empleado? ¿Que los clientes habían intervenido? ¿Que el dueño se había puesto del lado del personal en lugar de él? Cualquier investigación descubriría lo que había hecho y pondría al descubierto sus 3 días de acoso, su agresión física, su abuso de poder. Y más allá de todo eso, Jack entendió algo más fundamental. La gente como Killian Waters no hacía amenazas en vano, hacían promesas. Jack borró el hilo de mensajes, luego volvió a abrir su ordenador portátil y empezó a buscar trabajo en otras ciudades, en cualquier lugar menos aquí. Mientras tanto, en Rose's Tavern, el turno del sábado al mediodía estaba sorprendentemente ocupado. Se había corrido la voz sobre lo ocurrido el viernes por la noche, no a través de las redes sociales o las noticias, sino a través de la antigua red de chismes del barrio. Los clientes habituales acudieron expresamente para ver cómo estaba Liv, para mostrarle su apoyo, para asegurarse de que supiera que tenía gente de su lado. Liv trabajó en su sección con la misma eficiencia profesional de siempre, pero algo había cambiado. Sonreía con más facilidad, miraba a los ojos con más confianza, se reía de los chistes sin esa tensión subyacente de preguntarse si la castigarían por perder el tiempo. Robert había cumplido su promesa. La nueva gerente, una mujer llamada Patricia, que llevaba 20 años trabajando en hostelería
y entendía que el liderazgo no consistía en dominar. Había empezado esa mañana. Se había presentado individualmente al personal, les había preguntado por sus preocupaciones y había pasado la primera hora simplemente observando cómo funcionaba la taberna. No estoy aquí para cambiarlo todo, les dijo Patricia durante la reunión previa al turno. Estoy aquí para apoyar lo que ya funciona. Y por lo que veo, todos ustedes conocen su trabajo mejor de lo que yo podría hacerlo jamás. Así que trabajemos juntos. Era un concepto radical después de 3 días con Jack Jonas. María había abrazado a Liv cuando llegó para su turno. ¿Estás bien? ¿De verdad? Creo que sí, dijo Liv, y lo decía en serio. Tommy, el camarero, había asintido con aprobación cuando la vio. Me alegro de que hayas vuelto. Me alegro de volver. Killian llegó a su hora habitual, se sentó en su mesa habitual y pidió su bebida habitual. Pero cuando Liv se la trajo, la miró con algo que podría haber sido preocupación. ¿Cómo estás?, le preguntó. Mejor, respondió Liv con sinceridad. Gracias. Él estudió su rostro durante un momento y luego asintió, satisfecho. Bien, señor Waters. Liv dudó, sin saber cómo expresar lo que quería decir. Lo que hizo el viernes, no sé cómo agradecérselo. No tiene que darme las gracias. Pero yo sí. No tenía por qué hacerlo. Sí, la interrumpió Killian con delicadeza. Tenía que hacerlo. Hay cosas que no son opcionales. Liv no entendió del todo lo que quería decir, pero entendió lo suficiente. Bueno, dijo en voz baja. Gracias de todos modos. Él inclinó la cabeza en un pequeño gesto de reconocimiento. Liv volvió a sus otras mesas, con el paso un poco más ligero, y al otro lado de la barra. Los 60 testigos del enfrentamiento del viernes por la noche comieron y bebieron, y se llevaron consigo una historia que contarían durante años sobre la noche en que una tranquila camarera se mantuvo firme, y la noche en que el verdadero poder recordó a todos cómo era. La mañana del domingo amaneció fría y despejada, uno de esos días de enero en los que la luz del sol lo hace todo parecer más nítido, más limpio, lleno de posibilidades. Liv se despertó antes de que sonara el despertador, algo que casi nunca ocurría. Se quedó un rato tumbada en la cama, escuchando los sonidos del edificio de apartamentos, despertándose con los pasos de arriba, el crujir de las tuberías, la radio de alguien reproduciendo música salsa antigua. Le dolía el cuerpo en lugares desconocidos. La bajada de adrenalina del viernes le había dejado los músculos doloridos y la mente confusa. Pero bajo el agotamiento había algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Se levantó, se duchó y preparó el desayuno. Tommy, su hermano, no el camarero, salió de su habitación a las 8:30, bostezando y estirándose. «¿Te has levantado temprano?», observó, dejándose caer en su silla. «¿Estás bien?». «Sí». Liv deslizó los huevos en su plato. «La verdad es que sí». Tommy estudió su rostro con la atención minuciosa de alguien que había pasado 5 años aprendiendo a interpretar el estado de ánimo de su hermana. «¿Ha pasado algo?». «Sí, ha pasado algo». Liv se sentó frente a él. «Pero ya está solucionado». «¿Cómo lo has solucionado?». Pensó en cuánto debía contarle. A sus 17 años era lo suficientemente mayor como para comprender que el mundo no siempre era justo, que existían estructuras de poder más allá de las aulas y los puestos de trabajo. Pero también era lo suficientemente joven como para querer arreglar las cosas, para enfadarse en su nombre de formas que no ayudarían. «Hubo un problema en el trabajo», dijo Liv con cautela. «El nuevo gerente era difícil, pero el dueño se encargó de ello. De hecho, me van a subir el sueldo». Tommy entrecerró los ojos. «¿Qué tipo de difícil?». «Del tipo que ya no importa». La voz de Liv era firme. «Se ha ido. Yo me quedo. Todo va bien». «Liv, Tommy». Ella se acercó y le apretó la mano. «Te prometo que está solucionado y que estoy bien». Él no parecía del todo convencido, pero asintió. «De acuerdo, pero si alguien vuelve a meterse contigo, ¿qué harás? ¿Luchar contra ellos?». Liv sonrió a pesar suyo. «Tienes 17 años y un examen de química del que preocuparte. No son mis problemas. Eres mi hermana. Tus problemas son mis problemas». La feroz actitud protectora de su voz le recordó a Liv por qué trabajaba turnos dobles, por qué se tragaba su orgullo, por qué había aguantado 3 días de acoso por parte de Jack Jonas antes de que la situación estallara.
Esta persona sentada frente a ella que todavía necesitaba estabilidad y seguridad y el espacio para seguir siendo una niña durante un poco más de tiempo. Te quiero, dijo Liv en voz baja. La expresión de Tommy se suavizó. Yo también te quiero. Desayunaron en un cómodo silencio, con la luz del sol matutino entrando por la ventana de la cocina. El mundo parecía un poco más seguro que 3 días antes. El domingo por la noche, Liv volvió a Rose's Tavern para su turno habitual. El bar había recuperado su ritmo habitual. Los clientes habituales en sus mesas de siempre. Tommy detrás de la barra, preparando bebidas con la eficiencia de 15 años de práctica. María trabajando en su sección con renovada confianza. Patricia observaba desde una distancia respetuosa, aprendiendo el funcionamiento sin interrumpirlo. Liv se movía entre las mesas con la facilidad que le daba la práctica. Pero algo fundamental había cambiado en la forma en que la gente interactuaba con ella. Los clientes la miraban a los ojos cuando le daban las gracias. Decían, por favor, sin que se lo pidieran, y le dejaban propinas generosas y constantes. Los que habían estado presentes el viernes por la noche la trataban con una especie de respeto reverencial. No con lástima, sino con el reconocimiento de que había sobrevivido a algo difícil y había vuelto más fuerte. A las 7:15 llegó Killian Waters. Llevaba un traje diferente, esta vez gris carbón, también perfectamente entallado, y se comportaba con la misma autoridad tranquila que siempre había caracterizado su presencia. Se sentó en la mesa 7. Liv se acercó con su libreta, con una pequeña sonrisa en el rostro. Buenas noches, señor Waters. Lo de siempre, por favor. Él la miró, evaluándola con sus ojos oscuros. ¿Cómo estás? ¿De verdad? ¿De verdad? Liv consideró la pregunta seriamente. Estoy bien, dolorida. Cansada, pero bien. ¿Tu hermano? La pregunta la sorprendió. Está bien. ¿Preocupado por mí? Pero bien. Killian asintió. Bien. Eso está bien. Liv dudó y luego hizo la pregunta que había estado dando vueltas en su mente todo el fin de semana. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué me ayudaste? Sé que dijiste que prestas atención, pero le costó encontrar las palabras adecuadas. La gente no suele intervenir así, y menos aún por personas como yo. Personas como tú, repitió Killian lentamente. Te refieres a personas que trabajan duro, que cuidan de sus familias, que tratan a los demás con respeto, incluso cuando se les falta el respeto. Me refiero a personas que no importan mucho en el gran esquema de las cosas. La expresión de Killian se endureció ligeramente, no hacia ella, sino hacia el sentimiento. Tú importas, señorita Pérez, más de lo que crees, pero ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Se recostó en su silla y su voz adquirió un tono contemplativo. Sé que vienes todos los días, incluso cuando es difícil. Sé que sonríes a clientes que probablemente no lo merecen. Sé que envías la mayor parte de tu dinero a casa para cuidar de un hermano que tiene suerte de tenerte. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. A Liv se le hizo un nudo en la garganta. Eso es solo ser responsable. No, eso es ser excepcional. La mayoría de la gente no haría lo que tú haces. La mayoría habría renunciado, habría luchado o se habría derrumbado bajo la presión que Jack Jonas estaba ejerciendo. Killian la miró a los ojos. Tú no. Tú mantuviste la calma, mantuviste tu dignidad y seguiste acudiendo al trabajo. No tenía otra opción. Siempre se tiene otra opción. Tú elegiste sobrevivir con dignidad. Eso no es poca cosa. Liv no sabía qué decir. Nadie había expresado antes su realidad cotidiana como algo digno de respeto. Era simplemente lo que hacía, lo que tenía que hacer. He visto a mucha gente en mi vida, señorita Pérez, continuó Killian en voz baja. Gente que dice ser fuerte, pero que se derrumba ante la más mínima presión. Gente que exige respeto, pero nunca se lo gana. Gente que confunde el volumen con el poder, la agresividad con la autoridad. Hizo una pausa. Tú no eres como ellos. Usted es auténtica, y las personas como usted merecen ser protegidas. Protegidas por la mafia. Las palabras se le escaparon antes de que Liv pudiera detenerlas. Killian sonrió, esta vez con sinceridad. ¿Eso es lo que cree que soy? No sé lo que es, admitió Liv, pero sé que no es un cliente cualquiera. No, asintió Killian, no lo soy, pero lo que soy no cambia el motivo por el que te ayudé. Hay cosas que simplemente están bien. Hay líneas que no se deben cruzar. No se debe permitir que algunas personas hagan daño a otras sin consecuencias. Lo dijo con tanta sencillez,
como si la decencia humana básica fuera un concepto revolucionario. Quizás, en cierto modo, lo era. Tu pedido, dijo Liv, necesitando volver a terreno familiar. Te lo traeré. Gracias, señorita Pérez. Regresó a la barra con la mente dando vueltas a todo lo que Killian había dicho. Tommy la miró cuando ella introdujo el pedido de bebidas. Tenéis una relación interesante, observó el camarero. No tenemos ninguna relación, corrigió Liv. Le sirvo bebidas. Eso es todo. Claro. Y él, por pura bondad, ha conseguido que despidan a tu abusivo jefe. Liv no respondió porque la verdad era que ella tampoco lo entendía del todo. Pero a medida que avanzaba la noche, mientras servía las mesas y se movía al ritmo familiar de la taberna Roses, Liv se encontró pensando en lo que Killian había dicho. Eres más importante de lo que crees. Había pasado 5 años creyendo que sobrevivir significaba hacerse pequeña, invisible, lo suficientemente insignificante como para pasar desapercibida ante las personas que podían hacerle daño. Pero tal vez esa no era la única manera. Tal vez la fuerza tranquila no significaba desaparecer. Tal vez significaba mantenerse firme, incluso cuando el mundo te empujaba hacia atrás. Tal vez significaba mantener la dignidad cuando otros intentaban arrebatártela. Tal vez significaba aparecer todos los días y negarse a dejar que las circunstancias te quebraran. A la hora de cerrar, después de que el último cliente se hubiera ido, las sillas estuvieran apiladas y el suelo barrido, Liv se desató el delantal y miró a su alrededor en la taberna de Rose. Este lugar casi la había destrozado. La había puesto en el camino de alguien que creía que el poder provenía de la intimidación. Pero también le había mostrado que el poder real era diferente. El poder real no gritaba, no agarraba, no exigía sumisión. El poder real se levantó lentamente de una mesa en la esquina y dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. Quítale las manos de encima. El poder real protegía sin pedir nada a cambio. El poder real reconocía la dignidad en lugares que otros pasaban por alto. Liv se puso la chaqueta y se dirigió a la puerta. Patricia la llamó. «Hasta mañana, Liv». «Hasta mañana, Patricia», respondió Liv. Y lo decía en serio, porque mañana volvería. Trabajaría en sus mesas. Serviría a Killian Waters su bebida habitual. Enviaría dinero a su hermano, pagaría sus facturas y seguiría sobreviviendo con la misma fuerza tranquila que la había llevado a través de 5 años de decisiones imposibles. Pero ahora sobreviviría con algo más, con la certeza de que algunas personas la veían de verdad, y creían que ella importaba. Eso valía más que cualquier aumento de sueldo, más que cualquier disculpa que Jack Jonas nunca le daría. Lo valía todo. Liv salió a la fría noche de enero. La puerta de la taberna Roses se cerró suavemente detrás de ella y caminó hacia su coche con la cabeza alta y el corazón más ligero de lo que había estado en años. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta el último momento. Vosotros sois la razón por la que estas historias cobran vida. Si estáis listos para otro viaje emocionante, solo tenéis que pulsar el siguiente video en vuestra pantalla. Y antes de iros, dejad un breve comentario y valorad esta historia del 1 al 10.